Ahora tres mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes. Con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Hola a todos y todos, bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron en compañía de Ana Changuín y de Anabel Guerrero. Hoy vamos a discutir acerca del debate presidencial. ¿Cuáles fueron estos momentos más destacados del debate? ¿Cuáles fueron las ausencias? Y un poco también del postdebate. Me parece que es algo que hay ya que empezar a conversar 3 días después de este ejercicio democrático. Yo voy a hacer hoy una suerte de, digamos, de moderación de la charla a fin de poder ahondar todos los temas en el tiempo que tenemos. Déjenme nada más decirles de inicio que el debate presidencial fue, pues, o es uno de los requisitos indispensables dentro del proceso electoral. Recuerden ustedes que el Código de la Democracia lo tiene fijado como un debate obligatorio, además a que no asistir, saben ustedes que implica sanciones. Me parece, y quiero empezar por esto de aquí, que uno de los objetivos del debate presidencial, así lo establece el Código de la Democracia, tanto en primera como en segunda vuelta, es el que los candidatos puedan evidenciar sus propuestas de campaña y también que puedan confrontarlas por parte de sus rivales. Y es precisamente el término que usa el Código de la Democracia, la confrontación por parte de sus rivales. Y un poco eso, no sé si hubo, y eso es lo que quiero preguntar a Anita y a Anabel. Y también, claro, contrastarlo, creo que me parece que es algo indispensable con lo que sucedió en el debate vicepresidencial, que fue, digamos, el ejercicio inmediatamente anterior del que es necesario realizar una comparación. Anita, Anabel, ¿qué nos pueden contar de esos momentos destacados? No, buen día. Creo que a 3 días de distancia del debate presidencial podemos tener ya algunas reflexiones un poco más serenas, ¿no? Con esa perspectiva de poder identificar cómo lograron conectar los candidatos, qué cosas se dijeron, qué cosas se omitieron, si hubo realmente esta confrontación. Y creo que mayormente no la hubo. Fue una presentación de ideas, los candidatos llevaron frases preparadas, tenían ya los ejes temáticos, se los vio muy estructurados, precisamente ya anticipando inclusive el tiempo que tenían para poder ellos transmitir su posición sobre los ejes temáticos que nosotros pudimos observar. El formato del debate creo que lo hemos discutido bastante. Yo tal vez voy a dar una opinión aquí un poco impopular. A mí, si bien el formato del debate no fue lo ideal, creo que el debate estuvo muchísimo mejor a los anteriores y permitió que al menos veamos la presentación de las propuestas y en algunos casos inclusive conozcamos qué candidatos están en la papeleta, van a estar en la papeleta, porque al ser tantos, inclusive sirvió como una suerte de debut. Qué lástima, pero sí, no conocíamos a todos los candidatos con poquísimo nivel de conocimiento. Entonces creo que fue importante inclusive verles su cara y ver un poco cómo se expresaban y conocer algo de las ideas. Confrontación, pues bueno, lo que permitió las interacciones con las interpelaciones. Creo que el factor sorpresa de esta intervención, de acuerdo a las tarjetitas, fue un elemento positivo. Definitivamente los moderadores de lujo, pero completamente limitados con el formato del evento. Y cada uno de los candidatos intentando, por supuesto, hacer su mejor papel. Hubo algunos candidatos que yo un poco molestando decía que parecía que tenían el micrófono apagado, pero en realidad me refería a que habían estado o habían actuado de manera muy, no sé, la palabra, muy serena, muy pasiva, sin destacar. Y bueno, otros que intentaron aprovechar el momento. También otros que fueron por el camino seguro, por el camino de no confrontar en lo mínimo. Así que bueno, eso es una primera reacción. Sí. Bueno, chicas, qué gusto estar aquí. Un saludo a todos quienes sintonizan el programa. Es un gusto siempre estar aquí y compartir con ustedes, chicas, este análisis, ¿no?, del debate presidencial.
creo que a decir de muchos expertos y expertas, el debate vicepresidencial quizás tuvo mayor calidad y profundidad. Creo que coincido un poco en ese sentido. Las candidatas fueron realmente, estuvieron impecables, muchas de ellas, más allá de que igual hablaran de populismo penal como se lo hizo acá en el debate presidencial, pero creo que sí, que el debate vicepresidencial tuvo altura y tuvo profundidad. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, señalar que un poco previo al debate también debemos recordar que hubo toda esta conversación y este ruido respecto de si el presidente asistía o no asistía, pese a que, como tú lo has señalado, Jimena, el debate es obligatorio. Está establecido en el Código de la Democracia. Pero hubo todo este ruido, ¿no? Respecto Eso le jugó a favor, me parece un poco, ¿no? Porque sí, es una especie de predebate, ¿no? De estar presente, ¿no? Bueno, el tema del formato y del esquema del debate, como tú lo dices, Anita, hay, digamos, posiciones y posiciones. En mi caso, yo realmente creo que no fue mejor que los anteriores. Me preocupó mucho, por ejemplo, esta pregunta que tiene que ver con el eje de seguridad que criminaliza a los niños. ¿Cómo pones en el debate una pregunta, primero que además está en contra de instrumentos internacionales respecto de cómo deben ser tratados los niños y adolescentes en el país frente a la norma penal? Entonces, realmente eso no estuvo bien. Y yo creo que el CNE debería hacer una evaluación respecto de este comité y de cómo se plantearon estas preguntas. Dejar fuera el tema de la igualdad, de los derechos de las mujeres, en un país donde cada 27 horas una mujer es víctima de femicidio. Hay el tema, otros temas que realmente me parecen que quedaron por fuera y que pudo haber sido mucho mejor conducido. En eso creo que el debate vicepresidencial tuvo preguntas más estructurales, ¿no? Que fueron más al fondo de los problemas, me parece. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso inicialmente. Ahora, Jime, estamos aquí en tus manos. Bueno, también un panel de mujeres, ¿no? El de las vicepresidenciales, también genial, hicieron, creo que la tarea de todas, ¿no? Me parece que ahí, además, no hubo hubieron quien destacó más, pero hubo como me parece que un nivel mucho más parejo que ahora con los presidentes. Vamos a hablar de, más allá de propuestas, creo que es importante a propósito del tema de la confrontación, evidenciar cómo en estos debates presidenciales, destaca también quien genera, digamos, una confrontación mucho más fuerte a su rival, no necesariamente de propuestas, pero digamos, un poco lo que sucedió en el segundo bloque con Andrea González, en el primer bloque con Tabaqui, con Scala. No sé, Anabel, ¿ahí qué nos puedes contar de estas interpelaciones? ¿Realmente hicieron o cumplieron este papel de impacto en el debate? Bueno, yo creo que sí, porque siendo que creo que, y vamos a coincidir que faltó incluso mucha más confrontación, como se ha señalado, si no fuera por esas intervenciones, no se habría, por ejemplo, traído a colación al debate el tema de las graves violaciones a los derechos humanos y del caso de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? Ustedes todos ahí fuimos testigos de que, por ejemplo, el presidente dijo no hay preguntas, sin embargo, no contestó. Fue una pregunta granada, ¿no? Fue una granada que lanzaron ahí. El nombre de los 4 niños. Pregunta vía, ¿no? Sí, el nombre, pregunta vía, el nombre de los 4 niños. El tema, por ejemplo, de la deuda que tiene el grupo económico al que representa Novoa, la deuda con el SRI, que es una deuda con todos los ecuatorianos, que Jorge Scala le dijo, o sea, el tema del pago de impuestos, ¿no? Creo que y te leí en Twitter, Jimena, que me encantaron tus tweets respecto de qué se dejó por fuera del debate, ¿no? Ani, pero ¿por qué Scala no insistió? Porque Scala tuvo ahí 2 momentos. Tuvo una oportunidad adicional para preguntar, ¿no? O sea, Scala le hace la pregunta precisamente al presidente sobre deudas con el SRI, y después el presidente candidato no respondió. Y Scala, ¿por qué no insiste? Bueno, yo creo que Scala jugó un buen papel en ese sentido. Sí, porque realmente mejor que el resto, me parece. Creo que jugó un gran papel, pero claro, en estos debates es como complejo, ¿no? Sin embargo, insisto, si no habría sido, por ejemplo, en el caso de Jorge Scala y en el caso de Tabaqui, estos temas se hubieran quedado fuera. Y son temas sumamente importantes. O sea, el tema de que vivamos prácticamente en un estado militarizado, en estados de excepción,
y que no haya una respuesta a esos temas y que además, fruto de este tipo de declaraciones, este tipo, el hecho del conflicto armado no internacional y luego fruto de ello tengamos graves violaciones a los derechos humanos y si el tema no se traía a colación, no se abordaba. Pues sí, siempre hace falta como yo contrapuntear creo que, más. Sí, totalmente. El tema de contrapuntear, de generar esta confrontación, además, Anita, genera esto que nosotros llamamos el postdebate, ¿no? Que es esta posibilidad de seguir conversando de lo que sucedió en el debate en los días posteriores, que es un poco lo que estamos haciendo incluso ahora, lo que se ha hecho en medios de comunicación. Entonces, me parece que esto es justamente uno de los materiales que da pie para el postdebate. ¿Te parece a ti que ha habido un postdebate, que está habiendo, mejor dicho, un postdebate interesante a razón de lo que ocurrió en el debate presidencial? Sí, definitivamente. Y entiendo que cada comando de campaña debió prever un poco los escenarios, como te digo, ya las frases iban preparadas, así que un poco tratando de identificar qué era lo que se había trabajado hasta ese momento. Cada comando de campaña seguramente tenía una estrategia de comunicación, estaban listos con las frases, al menos para que su candidato no les falle y diga su frase en ese momento cuando le toque. Vamos a extraditar a Correa, por ejemplo, en caso de Y Crowley. vamos a dar ahí el momento, vamos a tener la frase, me refiero, por ejemplo, a la frase de Cucalón, eso te haces, por ejemplo, a las frases de Rafael Noboa, también fue otra de las frases. Entonces ya los equipos tenían que estar listos. Thank you, bye bye. Sí, tenían que estar completamente listos para poder promocionar y darle el enfoque y seguramente tener una comunidad digital que los apoye en ese momento. Creo que el postdebate se vio un poco frenado precisamente por la posesión de Trump. Sí. El día lunes. Creo que es un evento que restó un poco de atención y que distrajo precisamente la conversación digital, sin perjuicio de que algunas de las olas todavía las podamos ver el día de hoy y en adelante, ¿no? La participación que se ha destacado o que se ha dicho que ha estado más, que fue más elevada o que entendió el formato de debate, por ejemplo, la participación de Andrea González no es menor y vamos a ver en estos días qué productos logra sacar. A ver, yo también tengo un elemento. Yo siempre digo que luego del debate, y uno de los grandes desafíos de las campañas es el financiamiento, ¿no? Y quién sabe si luego de sucedido el debate, tal vez Andrea González y también lo propio, el resto de candidatos puedan recoger más fondos, ¿no? Y puedan tener más apoyo para poder tener una estrategia más marcada. A mí me parece que en los días siguientes al debate no vimos de Andrea González, al menos, una puesta en marcha digital de lo que sucedió. De lo que sucedió, de lo que pudo haber aprovechado luego del domingo. Luego del debate del domingo. Entonces, no veo que ella haya tenido lista una estrategia digital. A ver, no es tarde, solamente estoy haciendo un análisis 3 días posterior al debate. Totalmente. Y seguramente ahora mismo la están armando, ahora mismo están diseñando algo. Veo que comenzó, pero con este tema de el Estado obeso. Entonces, y a decir que vamos a lo Milei, como se ha dicho tanto en ese sentido, va a eliminar ciertos ministerios. Yo, perdonen si retrocedo y me vuelvo al grupo 1. Yo creo que hay un tema que a mí también me preocupó en el debate, porque es un tema que tampoco se tocó y que se evidenció en el debate. Este tema del presidente y candidato. No se lo tocó. Nadie dijo nada. Porque realmente es un tema, el que no haya pedido licencia y que no se le haya increpado, ese es un tema que se dejó por fuera. Pero además en el debate se evidenció esta cancha inclinada. Porque ¿qué hizo Noboa? Una suerte de rendición de cuentas de informe presidencial y siempre con las cifras de su gobierno. Me parece que ahí sí tal vez el esquema del debate, la dinámica del debate, no debía haber permitido que él haga eso. Me parece que es trabajar con la cancha formato igual, Ani, complejo. Un poco ahí tratando de pensar y ponernos en los zapatos de los candidatos, que a propósito, yo no desmerezco la valentía y el aplomo que tienes que tener para participar y estar en un podio de esos. Bueno, estás corriendo para presidente de la República, ¿no? Por supuesto. Necesitas mostrar ese tipo de aplomo. Pero no creo que es tan sencillo en el formato del debate. O sea, en el minuto 30, 90 segundos. En el minuto 30 que tenías para poder expresar tus ideas en las repreguntas. Me parece que al inicio, luego de la intervención de Henry Cucalón, cuando él dio el mensaje, el primer mensaje sobre el eje de seguridad, me parece que fue, que además eso es una ventaja, ¿no? Él tuvo también, no digo que fue ventaja, pero una oportunidad de poder dar el primer mensaje cuando se abre el debate. Ahí se hizo una repregunta, me parece que Juan Iván Cueva le hizo una repregunta sobre el tema de la vicepresidenta.
Me parece si que fue no- muy leve, sí fue muy leve, porque realmente me parece que la oportunidad para Y fue una pregunta generar, que no tenía que ver con lo que estaba hablando Sí, en ese momento. pero para generar debate tenías este momento de las yo supongo que repreguntas, como ¿no? recién iniciaba el formato, ahí los moderadores, bueno, no lo interrumpieron, pero en realidad fue una pregunta fuera del formato, fuera de lo que se estaba hablando. Pero, repito, no es tan no creo que sea tan sencillo bajo el formato que está y bajo el reglamento que estaba presentado, el poder hacer intervenciones más allá. No obstante, también reconozco que hubo quienes aprovecharon en el marco y en la camisa de fuerza del debate, Así es. aprovecharon la pantalla. Caso Jorge Escala, caso inclusive, no sé. Me parece que la pregunta de Tabaqui fue Ah, la pregunta de Tabaqui, pero fue perdón, la repetitivo, pregunta de Tabaqui. sí. Qué repetitivo Sí. con el tema de las manos, y eso fue totalmente repetitivo, y se dice un poco que tuvo como ese estilo de Lazo, de Guillermo Lazo, cuando decía Andrés, mientes otra vez, ¿no? Pero creo que no sé, pero... que en el caso de Lazo sí pegó, ¿no? A ver, yo creo que a propósito del tema de qué fue lo que no pegó tanto, no sirve para los memes después, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las ausencias que ustedes evidenciaron en el debate presidencial? Ausencias tanto de propuestas como de personas, ¿no? ¿Quiénes estuvieron por ahí, digamos, intrascendentes? Yo creo Jairala, que Jairala ¿no se le sintió? en la primera franja no se le sintió. No. Yo creo que en trascendió. los otros, bueno, creo que en el discurso de Jairala pude identificar demasiados lugares comunes, intervenciones, y bueno, y Jairala es un político experimentado, ¿no? Es un político experimentado, entrevistador, ducho, pero creo que no logró aterrizar y conectar con la ciudadanía, al menos esa es mi impresión. Creo que una de las sorpresas del debate fue la intervención de Tillería, el juego de palabras que hacía con cada Con una de sus sus propuestas, propuestas, sí, interesante. Creativo en todo utilizando, caso, sí, creativo, y además también no se expresaba mal. No tenía, al menos yo la verdad no lo conocía, no lo había escuchado en una intervención de ese tipo, y creo que estuvo bastante, al menos alineado a su propuesta, ¿no? Todo el perfil de desarrollar política pública en relación con los migrantes, al menos creo que era compacto lo que él estaba presentando a la ciudadanía. En la segunda franja, creo que Isa Sí. habló demasiado dentro de la caja, y me refiero a que sin salirse de su discurso, sin salirse de lo usual, de lo habitual, no generando ningún acercamiento con un sector diferente al que Para ya su audiencia podría nada más. apoyarlo. Sin embargo, creo que dibujó su programa de gobierno, su plan de gobierno. Creo que sí posicionó ideas. Ujú. Para mí fue interesante en gran parte la exposición de Isa. También No creo volver que... bajar al IVA, volver al IVA del 12%, por ejemplo, me parece interesante. Ujú. También el tema, por ejemplo, de las intervenciones de Pedro Granja. Yo me esperaba un poco más de pirotecnia con el tema de Pedro Granja, tengo que decirlo. Avanzó con la narcovalija, básicamente. Sí, dio eso, sí, fue una pregunta fuerte, es verdad, pero Estuvo más moderado en todo sí, caso, ¿no? sí, en realidad, en base al estilo de Pedro Granja, yo me esperaba muchísima más pirotecnia. Nuevamente, candidatos que se fueron por el lado seguro, ¿no? Luisa González, igual el candidato presidente Daniel Noboa, No fueron arriesgarse. y no arriesgaron completamente Para nada. nada. Sin embargo, Andrea González, debo decir y debo destacar que creo que utilizó a su favor el formato del debate, repito, esa camisa de fuerza, y atacó en cada una de sus intervenciones. Si el objetivo de ella era hacerse notar en el debate, creo que lo cumplió. Lo El logró. contrapunteo de Andrea González a Luisa González sobre el tema de Olón y luego con el tema que le recriminó sobre Fue la... como muy actitud del- específico eso, ¿no? Sí, no, estuvo tenaz. O sea, ¿quién Como- le hace- como estudiado. ¿quién le hizo esa ayuda a memoria que tenía la fecha del tuit en la cual se había expresado sobre un tema en específico? Sí. Sí me quedé... Interesante. Extraño, por interesante. decirlo de Sí, alguna forma. extraño, ¿no? ¿Y qué les pareció, perdón, No, no, ¿qué les pareció, por tranquila. ejemplo, este tema de las propuestas que no son viables? Por ejemplo, Arauz.
decir un cementerio, ¿no? La pena de muerte, la cadena perpetua y este tipo de posicionamientos o de propuestas que no tienen viabilidad. Yo creo que el mismo bajar el IVA al 10% me parece que es complicado también, ya operativamente. O sea, como gobernante te pierdes casi 7.000 millones de dólares, me parece complicado también. Creo que en intervenciones prolijas podría destacar, creo que Henry Cucalón tuvo una intervención prolija, tuvo una intervención fuerte. Tuvo ideas que también dieron ya una posición más hacia la derecha, ¿no? El hablar y mencionó temas que podrían haber caído en el tecnicismo y que probablemente no son los más populares del mundo, pero que yo rescato. Liberalización. Total, sí. Inclusive eliminación del Banco Central, ¿no? Así Habló es. de eso. Habló también del tema incómodo de Petroecuador, que era algo que probablemente en años anteriores ni siquiera se hubiera podido pensar en un formato de esa naturaleza. Así que creo que estuvo aplomado. No sé qué tanto pueda con esas intervenciones o con esas propuestas generar mayor cantidad de votos en los próximos días, pero creo que fue una intervención interesante. Un poco regresar también al tema de las vicepresidenciables. Me gustó más el formato también. Sí, me gustó más el hubo formato. más incluso oportunidad de que el moderador pueda redirigir, ¿no es cierto?, también las preguntas. Pero para ir terminando, quiero hacerles una pregunta que creo que es importantísima. Hay, digamos, de estos 16 candidatos a vicepresidentes a vicepresidente y candidatas también. La tónica de que se mantienen, ¿no es cierto?, los dos que están eventualmente en la cúspide, que serían Noboa y Luisa González. Más allá de que destacó Andrea González y que eso pudiera quitarle votos básicamente a Daniel Noboa, porque está del lado del ala correísta. Pero la pregunta es, estos dos candidatos fuertes, ¿cumplieron el objetivo dentro del debate? ¿Salieron más fortalecidos, más debilitados? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen de lo que pasó? Yo ahí tengo una idea respecto a una que podría ser una solución en el diseño del formato del debate y que permita a los ciudadanos que escuchemos posiciones y contrapuntos entre los que supuestamente van liderando la intención de voto. Y es que a mí sí me parece que, por ejemplo, debimos ver a Luisa González enfrentada en el debate y en la misma franja que el candidato presidente Daniel Noboa. Y hay modelos de debates o diseños diferentes en otros países que podríamos intentar considerar, y ya me refiero en adelante, ¿no? Intentar considerar para que estos candidatos se puedan encontrar en ese escenario. También quería decir algo antes de que ya creo que tenemos que ir cerrando. Se dieron cuenta cómo luego del debate, luego de la segunda franja, Luisa González sale, conversa con la prensa y nombra a Andrea González. La nombra. Y un poco para aclarar el tema, me parece que fue por el tema de Olón o algo similar. Sí. Y en ese momento, y cuando yo vi que Luisa González estaba nombrando a Andrea, yo lo que decía es, ¿por qué la nombra? ¿Por qué la nombra? Le está dando pantalla, ¿por qué la nombra? Un poco pensando en comunicación política. Y creo que sí, que creo que es una de las estrategias posicionar a Andrea González como contradictora, como legítima contradictora, específicamente para intentar rascar votos al candidato presidente. Bueno, yo creo que frente a lo que señalas, Jime, creo que coincidimos en que tanto Noboa como Luisa González no arriesgaron en lo absoluto, pero sí creo que de cierta forma Luisa González sintió en algún momento que no cumplió el papel que debía cumplir y por eso creo que sale a los medios de comunicación a pedirle un debate a Noboa entre ellos, ¿no? Obviamente. Y sí siento que hay una sensación de la propia militancia de la Revolución Ciudadana de que Luisa González no cumplió el papel que esperaba. Sí, creo que además de esto de aquí se irá evidenciando en el postdebate porque hay mucho todavía que discutir después del debate, a ver, en algunos días, a pesar de que en el Ecuador suceden eventos todos los días y van quitándonos un poco el tema del protagonismo de lo que pasó el día anterior, pero sí que habrá que discutir todavía un poco más lo que sucede en el postdebate y pues si de alguna manera esto mueve o no mueve lo que está sucediendo, digamos, hoy por hoy en la campaña electoral y lo que podría suceder también o quién podría ser el ganador en este proceso electoral. Les agradecemos muchísimo la sintonía. Se despide de ustedes Jimena Ron con un abrazo enorme y esperándolos el siguiente miércoles. Soy Ana Changuín. Buenos días. Un gusto como siempre, Anabel Guerrero. Hasta el próximo miércoles.
Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.